La idea de esta pequeña exposición, digamos que este año me lo he tomado un poco para investigar este tema muy interesante. Soy contador de base, pero soy psicólogo frustrado. Eh, Sobre los sesgos cognitivos, ¿por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué los funcionarios y los que tenemos alguna actividad pública tomamos malas decisiones? Y me parece un tema sumamente interesante para ser investigado, ¿no? Básicamente encontré, obviamente pura IA, encontré tres cuestiones más críticas, digamos. Decisiones tomadas por intereses particulares o por corrupción. Bueno, esto se lleva puesto a todos, se lleva puesto gobierno, elecciones, se nos agolpa en la cabeza la cantidad de, de elecciones perdidas por esta mala decisión. Decisiones tomadas por personas falta de perfil, el típico, no sé, el saco le queda grande, este está porque repartió votos, bueno, todos esos comentarios en el pasillo serían por el lado de la falta de perfil de la persona a cargo, digamos, de tomar la decisión, que son dos cuestiones que se excluyen. Acá no estamos ni gente corrupta, tenemos un perfil espectacular para el puesto que cada uno estamos, así que nos vamos a la tercera, que son decisiones tomadas con errores de sesgo cognitivo, digamos, que no lo digo yo, está estudiado por un montón de autores, un montón de científicos, que avalan, digamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos muchas veces en el día a día y más en la gestión pública. Es muy interesante porque lo primero que plantean Kahneman, que tenemos dos sistemas, el sistema 1, que es el sistema a corto plazo, el automático, el rápido, intuitivo, que es el que lo necesitamos para el día a día. Eficiente las mayores decisiones tomadas que se tienen que tomar en forma ágil. En cambio, el sistema 2, el deliberativo, lento, analítico y lógico, es el que más nos cuesta poner en funcionamiento. Eso es lo que estudian los psicólogos. Pero a partir de este estudio se complican muchas cosas, digamos, a la hora de tomar decisiones. Si tomamos el ejemplo de un auto, digamos, todos cuando hemos empezado a manejar, las primeras decisiones lo tomábamos mucho con el sistema 2, digamos. Teníamos que prestar mucha atención, teníamos que poner el foco en donde estábamos. Paso a paso, pasó al sistema 1 y ya fue mucho más fácil tomar esa decisión, ¿no? Yo eso le digo que a mi esposa cuando estaciona que utilice el sistema 2 porque si no, el auto está en la miseria. ¿Se va a enterar? Se Bueno, va a enterar. em, Ten en cuenta que esto sale por YouTube. y acá puse un gráfico muy interesante de lo que implementamos calidad, que esto nos da muchos datos de que tenemos que pasar del sistema 2, porque la calidad al principio cuesta muchísimo, ¿o no, don Matías? Y después se va tornando más natural y se va el registro, la frecuencia del registro, todo eso ya se va tomando como el día a día y es más fácil. Por eso es un ejemplo claro de cómo pasar, tratar de que lo que es complejo al principio, a través de la práctica, de los hábitos y la enseñanza, se transforma en el sistema 1, que es un hábito común que tiene que tener la organización. Pasamos a otros errores del principio. Este está muy interesante. El gobierno de Puchusú se llama este. Acá está el máximo funcionario de Puchusú junto con su asesor de oreja, digamos, que le dice obviamente lo que quiere escuchar. Pero esto está evidenciado, digamos, está científicamente comprobado que generalmente las personas ignoran tanto la calidad como la cantidad de la evidencia. O sea, directamente tratamos de pasar al sistema 1, tomar decisiones con sistema 1 y no nos fijamos la cantidad y la calidad de asistencia. Atrás se están matando los muchachos, pero la ven bien. En Puchusú la ven bien, tanto el gobernador y el encargado la ven bien. Otro error muy interesante que habla Paul Slovic de heurística del afecto. Esto es muy interesante, nos pasa a todos, digamos, emociones ligadas a la persona, o sea, preconcepto. Digamos, acá, si nosotros vemos en el día a día, de acuerdo a los antecedentes que nos ha contado de cierta persona, ya tenemos un preconcepto y por lo tanto lo escuchamos de manera distinta. Entonces, en esta heurística, la emoción gobierna la razón, sesgo que demuestra muchas veces nuestras respuestas emocionales. El predominio de las conclusiones son basadas en los sentimientos sobre los argumentos. Entonces, uno dice, che, ¿por qué ese funcionario está así, digamos? ¿Por qué ese funcionario está bailando? No sé. Y bueno, es por esta heurística, ¿no? Que por ahí tiene la emoción gobierna la razón. Heurística de la disponibilidad, Amos Tversky.
Este es muy interesante. Acá le pongo una imagen que tenemos todo del miedo de los depósitos. O sea, por lo menos las generaciones de más de 40, 45, todos tenemos miedo a los depósitos. Pero bueno, es un sesgo que está estudiado que consiste en juzgar la probabilidad de un evento según la intensidad de recuerdos pasados. O sea, si yo viví un recuerdo pasado intenso o complicado, lo voy a volver a repetir por mucho que no sea razonable. Los eventos más emocionales y dramáticos o ampliamente cubiertos por los medios son más fáciles de recordar y por lo tanto inflan nuestra percepción. O sea, muchas veces pasa esto con los accidentes de aviones. O sea, es 0,01% que uno se mate en un avión y un 5% que se mate en auto. Pero ese 0,01, como lo presentan los medios, qué sé yo, hace que se infle el número y por lo tanto tomemos una decisión poco racional, digamos, más emocional, por así decirlo. Esta interesante heurística de la disponibilidad. Vamos a otra. Heurística de la representatividad. Esto nos pasa mucho en seguridad, yo vengo trabajando en seguridad hace mucho, que sería la detención por portación de cara. O sea, sí, es muy interesante, pues te detienen a gente y ¿por qué lo detuviste? Y bueno, tenía la gorra puesta para atrás, qué sé yo. Pero bueno, acá está la doña al lado que puede tener 1 kilo de droga y nadie la revisa. Pero está estudiado, digamos, que es un sesgo cognitivo, ¿no? Entonces es la tendencia a juzgar la probabilidad de un evento o una persona en qué también representa la imagen mental que tenemos como buena o mala. Nos enfocamos la similitud entre el caso individual y el prototipo ideal. Nosotros tenemos un prototipo ideal de secretario ideal, de gobernador ideal, de ministro ideal, y si no está igual a ese prototipo, automáticamente lo descartamos sin utilizar la razón. Vamos a otro. Efecto de marco, este también es interesantísimo y el que más utilizamos. Esto lo pongo porque lo hice yo cuando estaba en la dirección de modernización, que son verdad los datos, digamos, en el 22 estábamos entre las 4 provincias con menos delitos dolosos del país. Mendoza y Buenos Aires iban en punta. Pero generalmente lo utilizan los medios a esto, distinto de decir San Juan en el año 22, 5 personas fueron asesinadas. O sea, son dos formas de presentar distinto. El cerebro, los periodistas están acostumbrados a hacer esto, digamos, a presentar la información de acuerdo a cómo nos convenga a nosotros, pero en las decisiones de los funcionarios públicos tenemos que tener mucho en cuenta a ver cómo nos presentan la información los que dependen de nosotros. O sea, porque todos son fantásticos y vienen, por ejemplo, a pedir recursos. Todos necesitan personal, movilidades, computadoras, y te cuentan que lo necesitan urgente y que su trabajo es fundamental. Entonces, bueno, cuando uno le saca el humo, ¿no?, de todos los que vienen y va al fondo, a los indicadores, a la medición, al trabajo real, a los procesos, la medición de los procesos, se ve que era un efecto marco. Así que la próxima vez que venga alguien a venderle algo, díganle que es un efecto marco, que le saque el humo y que vuelva de nuevo con una propuesta más realista, ¿no?, basada en la realidad, no tanto. Este también está muy interesante. Esto lo estudian Kahneman y el mismo que anterior, lo dije. Acá hay una foto de la gente de los manteros y el comercio. Bueno, esto es una problemática común, digamos, capaz que en algunos lugares se va resolviendo, generalmente no, pero son personas, digamos, que están incumpliendo una ley, digamos, y que los comercios están perdiendo dinero significativo. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta pérdida? Dice que psicológicamente las pérdidas pesan aproximadamente el doble que las ganancias. Y la aversión a la pérdida crea una simetría que hace que las desventajas de un cambio pesen más que las ventajas. ¿Esto quiere decir? Que la reacción de las personas que van a tener la pérdida, en este caso la gente de los manteros, la vía pública, va a ser 3 veces mayor que el reclamo de los comerciantes porque le despejen la vereda, por ejemplo. Esto está estudiado, digamos, por eso está este sesgo, digamos. Generalmente esta aversión a la pérdida, nosotros si perdemos 100 pesos, nos viene a la mente un sentimiento de tal fracaso mucho mayor que si ganamos 100 pesos. Esto es Perdón, muy David, interesante. redondea. No, niño. Te muteo el micrófono. Bueno, vamos rápido. Esto lo hacemos todos. Siempre vemos a ver quién apoya nuestra postura. A ese lo vemos, a los demás lo sacamos de la cabeza. No sé si les pasa. Bueno, a los funcionarios les pasa lo mismo. Siempre escuchan a uno, digamos, los demás le decimos cosas diferentes que no les gustan, no lo escuchan. ¿No? Esto está estudiado.
Está estudiado el sesgo retrospectivo, de simplificar algo que fue complejo. Vamos más rápido. El sesgo de resultado de regresión a la media. Este es muy interesante porque creemos, para lo que tenemos más de 45. En el 2001, digamos, el despegue de Argentina fue una cuestión extrema, digamos, que habíamos tocado fondo, pero fondo, y bueno, se despegó. Eso fue un extremo estadístico, hasta que volvió a la media. Resulta que los gobernantes de ese momento, tanto Néstor como primero Duhalde, después Néstor, creyeron, digamos, que esto se sostenía en el tiempo por este primer empujón que dependió también de otros factores, como los commodities de alto precio, que fue un salto. Y bueno, como no hicieron la reforma estructural en ese momento, se vino abajo. Bueno, esto también está estudiado, digamos, de no ver el panorama completo, tratar de simplificarlo para no comprometerse en cambios verdaderos. Este está buenísimo, no sé si, de mi edad. Con el verso que está buenísimo, seguí. Sí, pero dijo que íbamos a construir aeronaves de la estratosfera. O sea, Elon Musk todavía no lo logra y el Giojano ya lo anunció. Es que era un adelantado. Incluso dijo que iba a estar en Córdoba. Impresionante. La visión del Giojano. Te acoto algo. Vos sabés que la primer ley de administración financiera de la nación, la que tenemos vigente, fue en la gestión de Carlos Menem. Porque su teoría económica basada en Domingo Federico Cavallo, que veníamos de una hiperinflación, él decía de que tenía que sustentar este programa económico en una ley de administración financiera que reemplazara las leyes perimidas de la contabilidad vieja. O sea que ya que me has dado el pie, te digo de que fue visionario. Sí. Era un visionario. Sigamos rápido. ¿Por qué no? Recomendaciones puntuales. Lograr trabajar una mente ampliada es una actitud de buscar en todo y en todo la profundidad y la apertura de nuestro conocimiento, es decir, abrirse a personas y autores del propio y distinto pensamiento. Esta es la clave de trabajar los sesgos cognitivos. Acá hay 3 modos de pensar, no vamos a hacer esto, cualquier detalle, esto hacemos mucha práctica y lo desarrollamos ampliamente en la especialización, que ahí está el QR para inscribirse. Los puntos prácticos, la práctica de la humildad intelectual, que me parece uno de los puntos más clave. Bueno, déjame decirlo porque está buenísimo. Te voy a mutear el teléfono, de verdad, no, el micrófono. Pero mira lo que voy a decir, mira acá me echan. Caso de actualidad de sesgo cognitivo. ¿Quién ¿Ves, puede ser? ¿Ves el pelado que está arriba? Le hago OK y te mutea. ¿Quién puede tener, para mí, uno de los grandes sesgos cognitivos y que ha cambiado enormemente? ¿Quién funciona político argentino? Milei. El presidente. Impresionante lo que cambió. O sea, era una persona que al otro lo decía algo parecido a esto, que era irreproducible, digamos. Se lo pedía a la inteligencia artificial y me tiró eso. A esto, o sea, es realmente impresionante, digamos, porque los mayores sesgos vienen de que yo rechazo la opinión del otro y me enfoco en la mía. Bueno, este es un caso paradigmático, podría decir. Una entrevista motivacional tiene otras cosas, la explicación causal tiene otras cosas, también la pueden recibir en especialización, y de Mayero tiene otras cosas y tal. Gracias, David, muy amable por tu aporte. Muchas gracias.